Inversor Bolsero. Muy pero muy buenas noches, queridos inversores. Damos comienzo a un nuevo programa del Inversor Bolsero acá por Millennium 106.7. En esta ocasión estoy reemplazando a Santiago Bulat. Mi nombre es Neri Persichini. Santi está tomando unas merecidas vacaciones. No era eso, ¿no? No. Santi tuvo el gusto de conocer Vaca Muerta y, según nos dijo, la semana que viene va a volver siendo especialista en shale oil y shale gas. ¿Cómo andas, Yami? ¿Cómo estás, Neri? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Cumpliendo años, ¿no? El fin de semana. Cumpleaños, sí. La edad no se dice. Lo podemos decir, 30. No. 30, bien, redondito. Bien. Perfecto. Nueva década. Sí, muy contenta. Bien, se te vio muy contenta. Sí, con la familia, amigos. ¿Cómo se pueden contactar con nosotros nuestros oyentes? Se pueden contactar a través de las redes sociales en Facebook e Instagram. Nos buscan como Equipo Bulat. En Twitter, @Equipo Bulat. Y por mail, equipo.bulat@gmail.com. También nos pueden mandar un mensaje por WhatsApp al 11 21 87 106 7. Lo vuelvo a decir, 11 21 87 106 7. Santi no está, pero seguimos los copilotos de siempre. Martín, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Neri? Bueno, acá muy bien, con muchos temas para hablar hoy, mucho internacional, mucho local y bueno, obviamente esperando también con ansiedad lo que nos cuente Santi la semana que viene. Sí, sin duda. Estamos viendo un traspaso de la idea que teníamos de Vaca Muerta, que era una especialidad en oil y ahora está pasando a gas. La verdad que yo estoy ansioso de que nos cuente a ver las novedades que hay por ahí. ¿Y por el mundo cómo andamos? Y por el mundo estamos, se empiojó un poco, ¿no? La situación, nosotros estábamos viendo hasta hace no mucho la tasa de interés en Estados Unidos con esta expectativa de este aumento en las expectativas de inflación en Estados Unidos, una Fed un poco más hawkish que lo que se veía en los años previos, y habíamos visto la tasa, la 10-year, en torno a 3,1%, y hoy la vimos abajo de 2,80, tocando 2,75, y básicamente vimos un mundo donde tuvimos un movimiento típico de aversión al riesgo, ¿no? De flujos de capitales hacia la calidad. Y básicamente esta vez el ruido provino otra vez desde Europa, ¿no? Que nos tenía tranquilos en los últimos meses, quizá en los últimos años, de 2012 no teníamos situaciones muy disruptivas. Y esta vez el ruido vino básicamente de Italia, también un poco de España. Y en Italia lo que estuvimos viendo es una incertidumbre política, ¿no? Hubo elecciones en marzo, ninguna coalición, ningún partido logró imponerse, pero con el correr de las semanas vimos una alianza entre dos de los partidos más votados, que es el Movimiento 5 Estrellas, que es un partido básicamente anti-establishment, que se asemeja a lo que fue el movimiento de los indignados en España. Y este partido hizo una alianza en una coalición con un partido de derecha, Lega, vinculado a Berlusconi, otro conocido de la política, viejo conocido de la política italiana. ¿Y cuál es la característica que une a estos dos partidos? ¿No? Uno anti-establishment, sin una ideología muy clara, y un partido de derecha. Básicamente que los dos son euroescépticos, ¿no? Tienen un discurso muy fuerte de rechazo a Europa, e incluso el ministro de Economía que habían propuesto, que es una persona, digamos, de amplia trayectoria, tiene más de 80 años, su principal propuesta era salir del euro, ¿no? O sea, tendríamos un nuevo Brexit, pero en Italia. Un nuevo Brexit en Italia. Obviamente esta situación, estas declaraciones que iba a ser el ministro de Economía llevaron al presidente de Italia, a Mattarella, que es el que tiene que autorizar la formación del nuevo gobierno, a rechazarlo, con lo cual estos dos partidos no lograron formar un gobierno y se espera un llamado a elecciones que esto hoy la Lega pidió que fuera lo antes posible. Podría extenderse hasta marzo del año que viene el llamado a elecciones. Esto va a depender fundamentalmente de una decisión del presidente, pero me parece que en cualquier caso esto implica mucha incertidumbre política. Italia otra vez vuelve a estar en un limbo político y está en una situación económica muy compleja, ¿no? Es un poco... Las tasas de Italia y de Europa dieron acusa de recibo de esta situación que estás comentando. Totalmente, tuvimos un desplome en las tasas de Alemania y un aumento muy fuerte en la tasa de Italia, que la 10-year hoy cerró en 3,1%. También tuvimos un aumento muy fuerte en la tasa de España, donde también el gobierno de Mariano Rajoy, que está gobernando ya hace varios años, enfrenta una situación política muy compleja también, con una moción de censura que pidió la oposición para este viernes, con lo cual Europa vuelve a estar, y fundamentalmente la periferia europea,
Los famosos PICs, ¿te acordás de allá del año 2011, 2012? Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España, que tenían problemas de deuda. Tienen problemas de deuda muy grandes, problemas de desempleo muy grandes, que estos problemas de desempleo son justamente los que llevan al triunfo o al aumento en el caudal de votos de estos partidos populistas antisistema. Y mira, te pongo un ejemplo, que es un poco lo que estábamos discutiendo antes de empezar el programa. ¿Sabes cuánto creció Italia desde que entró al euro? Desde el año 2000. ¿Cuánto creció? 0%. O sea, hoy Italia tiene el mismo ingreso per cápita que tenía antes de ingresar al euro. Con lo cual se entiende, tiene una tasa de desempleo por arriba del 10% también, con lo cual me parece que desde ese punto de vista se entiende que estos dos partidos, ¿no? La Lega y el Movimiento 5 Estrellas, que son claramente populistas y antisistema, hayan ganado las elecciones, se hayan unido. Y te paso otro dato. Luego de las elecciones de marzo, donde estos dos partidos son los que más votos consiguieron, aumentó la popularidad. O sea, si hoy se hicieran nuevas elecciones, estos dos partidos habrían consolidado su caudal de votos. Impresionante, la verdad. Estamos viendo en Europa reminiscencias de lo que pasó en Estados Unidos. Muchos indignados, personas que estaban fuera del sistema económico, principalmente de las ciudades chicas de Estados Unidos, dieron su voto de confianza a Trump, un outsider completo de la política, y quizás ahora en Europa están replicando ese esquema que bueno, lleva a este tipo de movimientos extremos y que al mercado le hace un poco de ruido. Vinculado a lo que comentabas, la respuesta del mercado que vimos hoy en Estados Unidos fue inversores saliendo de Europa y pasando a títulos seguros de Estados Unidos. Es lo que Martín decía, el vuelo a la calidad o flight to quality, porque cuando los inversores se asustan buscan refugios de valor que tengan muy pocas posibilidades de perder. Eso es lo que estamos viendo hoy, que la tasa de los bonos de Estados Unidos a 10 años bajó hasta 2,78. Las semanas pasadas estábamos hablando que estaba consolidada arriba de 3% y ahora estamos viendo que tiene el menor valor desde abril. Pero esta caída, como bien decíamos, no es inducida por una baja de expectativas de inflación, porque sabemos que se mantienen arriba del 2% cómodas, sino más bien por una disparada de la aversión al riesgo, que es algo negativo. Y no obstante eso, tenés un punto también adicional, que es lo que le comentábamos al invitado la semana pasada, ¿no? La pendiente de las tasas de los bonos. Esto es, la diferencia que tenés entre un bono a 10 años y uno a 2, hoy es de tan solo 0,45%, o sea, menos de medio punto porcentual. Esto quiere decir que cuanto más flat o más plana está esa pendiente, mayor riesgo de recesión tenés a priori, porque no nos olvidemos que las tasas largas son las que ayudan a indexar los créditos hipotecarios en Estados Unidos, pero las tasas cortas son las de bienes de consumo y otro tipo de deuda variable. Hablando de una economía tan endeudada como la de Estados Unidos, este achatamiento de la curva es por lo menos preocupante, ¿no? Eso es lo que estamos viendo desde el plano internacional. Pero en el plano local también tuvimos una movida del BCRA, la del swap. La del swap y básicamente lo que uno puede leer, ¿no? La primera lectura que podemos hacer de este swap de LEVAX cortas por LEVAX un poco más largas de 2 o 3 meses. Básicamente es un primer intento del Banco Central de intentar desarmar lo que se denomina popularmente la bola de nieve de LEVAX, ¿no? Estos 1,3 trillones de pesos de LEVAX que están dando vueltas en el mercado, un 40% en manos de entidades financieras, un 60% en manos del resto de los inversores. Y me parece que el Banco Central lo que está intentando hacer es, bueno, tratar de ir pateando hacia adelante estos supermartes que enfrenta cada vez que hay una vez por mes, ¿no? Cada licitación primaria de LEVAX. Para la próxima licitación a mediados del mes que viene, de junio, el Banco Central enfrentaba vencimientos por 650.000 millones de pesos. Con lo cual, con este swap lo que está intentando hacer es patearlo hacia adelante. Vamos a ver si resulta, pero en cualquier caso, lo estamos pateando 2-3 meses. Pero bueno, básicamente la bola de nieve sigue ahí. Pero está saliendo por un mecanismo de mercado, ¿no? Que es lo que están mirándonos desde afuera el FMI, la OCDE y otros organismos que están, la verdad, analizándonos día a día a ver cómo salimos de esta situación al menos compleja. Desde mi punto de vista, esta estrategia de swap es el primer paso para que las LEVAC empiecen a estar en manos, no digo de que las LEVAC no estén más en manos de ahorristas individuales, pero a mi entender, el Banco Central busca que tengan una demanda más estable, es decir, inversores institucionales que no estén mirando el día a día del dólar, como podría ser un inversor o un fondo local, sino más bien que estén
un poco más atentos a sus gastos en moneda corriente, como podría ser un fondo. En su momento lo eran las AFJP, la ANSES después, por supuesto, y después terminaron siendo las compañías de seguro. O sea, estos dos focos de ANSES y compañías de seguro se eliminaron en el momento que hacer carry trade, o sea, invertir en Levac sin cobertura con dólar, estaba rindiendo mucho. Ahora, evidentemente, ante falta de manos institucionales, estamos viendo la necesidad de por lo menos volver a eso. Vinculado a lo que estábamos hablando del golpe que recibió las bolsas internacionales, la bolsa porteña también acusó recibo, registró una baja de 1,15% en el índice Merval y el volumen de operaciones alcanzó 957 millones de pesos. Las 3 acciones más operadas fueron Petrobras, Galicia e YPF, concentrando el 40% del total del volumen operado. Entre las acciones líderes, las que más subieron fueron Petrobras y Loma Negra, mientras que las que más cayeron fueron Agrometal, Mirgor y Transportadora Gas del Norte. Mira, les iba a comentar el Merval medido en dólares cómo está, pero para eso le quisiera dar paso a nuestro invitado. Hoy el entrevistado del día está en vivo, está sentado acá con nosotros, es de carne y hueso, no está por teléfono. Es Diego Martínez Bursaco, economista, especialista en mercado de capitales y director de MB Inversiones. Diego, un gusto que estés acá. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Por favor, un placer tenerte acá. Iba a hablar de que el Merval está, me dijiste vos, ¿no? El menor nivel en dólares desde noviembre. Sí, desde noviembre del 2015, es decir que cuando uno va para ese lado, digamos, obviamente estuvo también en la era Cambiemos en niveles de estos 1.100, 1.200 dólares, pero cuando uno toma un poquito más en perspectiva, parecería que el gobierno de Cambiemos no hubiera empezado, digamos, ¿sí? Incluso estamos ante las puertas de el balotaje en el 2015, en noviembre. Y bueno, y la verdad es que la pregunta de aquí hacia adelante, todos sabemos que los mercados operan por expectativas, ¿esto es una sobrereacción? ¿Quizás hay más pesimismo de lo que realmente muestran algunos números fundamentales? ¿O evidentemente la economía comienza a complicarse mucho más de la cuenta, el tiempo se acorta y dado toda esta restricción externa que ustedes comentaron y muy bien sobre Europa, sobre la aversión al riesgo y bueno, y las tasas de interés también en Estados Unidos, se acabó la fiesta del financiamiento del modelo, ¿no? Bárbaro, mira, me encantaría seguir hablando, pero te vamos a dejar lo mejor para la entrevista, así que guardate todo eso y mucho más. Yami, ¿te parece si descontracturamos un poquito con un tema? Vamos a relajar el oído entonces hasta las 22. Hacemos el Inversor Bolsero por FM Millennium 106.7 y ahora vamos a escuchar a Pink haciendo True Love. La última información, análisis y opinión sobre mercados en Educando al Inversor por FM Millennium 106.7. Hoy vamos a bucear en uno de los dos grandes enfoques para evaluar decisiones de inversión, el famoso análisis fundamental. A grandes rasgos se trata de una mirada que busca determinar un precio justo de las acciones, a partir de la información financiera y contable de las compañías. Uno de sus máximos exponentes es Warren Buffett, un histórico inversor estadounidense de 87 años que, entre otros logros, es el tercer hombre más rico del planeta. Y Buffett también acuñó la frase "precio es lo que pagás, valor es lo que recibís", un mantra para todos los inversores de valor, que dicho sea de paso yo me incluyo entre ellos. A ver, ¿qué indicadores de análisis fundamental tenemos a disposición? Bueno, el listado es bastante extenso, pero hoy te traemos 8 ratios centrales que te van a ayudar a decidir un poco mejor. El primero es el ratio precio sobre ganancias por acción, o price earnings, como se dice en inglés. Es el cociente entre el precio de mercado de una acción y la ganancia por acción. Esta puede ser de los últimos 12 meses, que se llama técnicamente trailing price earning, o la proyectada en el futuro, forward price earning. En concreto, el price earning da una noción de cuántos años hacen falta para recuperar la inversión, de mantenerse constantes los beneficios y ser distribuidos en su totalidad en forma de dividendos. De esta manera, el price earning da una base para comparar empresas. Si estas tienen métricas financieras similares, aquella con menor price earning es la más barata y constituye, por ende, una oportunidad de compra. Sin embargo, a causa de las diferentes estructuras patrimoniales, se recomienda usar el price earning para firmas de un mismo sector o contra el promedio de mercado. El segundo indicador que nos va a interesar es el precio sobre valor libros, o price to book value en inglés. Es otro indicador de evaluación que compara el precio de mercado con el valor contable. Este valor surge de dividir el patrimonio neto de la compañía por la cantidad de acciones en circulación. Es una forma de ver hasta cuánto pagan los accionistas por el patrimonio neto de una empresa.
Si el ratio es menor a 1, podría pensarse que el mercado está subvaluando la firma por alguna razón de corto plazo, lo que podría ser una compra barata en el caso de que los otros fundamentos sean positivos. Pero si el resto de los indicadores no acompañan, un price to book menor a 1 significa que la firma no tiene buenas perspectivas. El tercer ratio interesante es el Enterprise Value EBITDA. Este es uno de mis favoritos, les aclaro. Es una métrica importante para la evaluación. En el numerador está el valor teórico de una empresa, que se calcula como la capitalización bursátil más la deuda corporativa y los intereses minoritarios, menos el dinero en efectivo y sus equivalentes. El denominador incorpora una medida operativa de la compañía, que es el resultado antes del pago de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones, EBITDA por sus siglas en inglés, y el ratio en cuestión da una idea de cuánto tiempo requeriría para la empresa repagar la inversión de los acreedores y los dueños, asumiendo que no hay cambios en el EBITDA. Cuanto menor sea esta relación, más rápido el inversor llegaría al umbral de rentabilidad. Así que buscar empresas con Enterprise Value EBITDA bajo siempre es una buena señal. El cuarto ratio a mirar es de deuda sobre capital propio, que es una medida de apalancamiento financiero. Surge de dividir el pasivo por el patrimonio neto y muestra qué porcentaje de los activos fue financiado con deuda y cuánto con acciones. Cuanto mayor es esta relación, mayor es la carga de deuda que soporta el capital propio. Esto quiere decir que los intereses podrían ser un lastre para los resultados en el futuro. El quinto dato para seguir es el de retorno sobre patrimonio neto, o ROE por sus siglas en inglés. Incorpora el resultado neto del último año expresado como porcentaje del capital propio. El ROE es una medida de rentabilidad que muestra cuántos beneficios genera cada unidad monetaria invertida por los accionistas. Al igual que otros ratios, es muy útil para comparar firmas de un mismo sector o para analizar el presente versus la performance histórica de una misma empresa. Asimismo, aquellas compañías en franco crecimiento suelen tener ROE más elevado que las empresas maduras. El sexto ratio que me interesa contarles es el ratio de liquidez. Es un indicador que mide la capacidad de una firma para cumplir con sus obligaciones de corto plazo, empleando sus activos más líquidos. Es la división entre el activo corriente y el pasivo corriente. Si el resultado es mayor a 1, no se espera que la empresa tenga problemas de liquidez en los meses siguientes. Paralelamente, existe una alternativa que se concentra en la respuesta del dinero en efectivo. Es el ratio de liquidez ácida, que incluye el activo corriente menos inventario sobre el pasivo corriente. Cuanto mayor es el ratio que estamos hablando, por supuesto, más líquida es la firma. El séptimo y anteúltimo indicador que les traigo sobre la mesa es el margen EBITDA. Mide el EBITDA, que les había comentado, de una empresa como porcentaje de sus ventas. Es decir, muestra el beneficio operativo obtenido por cada peso vendido. Su análisis permite entender la capacidad de generar dinero que tiene la empresa y compararla con sus competidores. Cuanto mayor es el margen, más rentable es la firma y mayor potencial tiene para los accionistas. El octavo y último indicador que quisiera que conozcan es el ratio de cobertura EBIT sobre intereses. Es una métrica acerca de la capacidad de una compañía para cumplir con sus obligaciones financieras. Cuanto mayor es el ratio, mejor es su capacidad de pago. Surge de dividir los ingresos antes de los intereses e impuestos, el EBIT, y el pago de intereses del último año. Por lo general, un ratio de cobertura de 1,5 o mayor indica que la compañía tiene una situación robusta de solvencia. Bien, de esta manera ya tenemos 8 indicadores para estudiar fundamentos y buscar valor en las empresas que cotizan en bolsa. Inversiones de corto, mediano o largo plazo. Te contamos qué considerar en cada caso. El inversor bolsero. Tiempo de publicidad en Millennium. 4777-9933. 4777-9933. Línea de anunciantes de FM Millennium. Eurocomunicaciones 4777-9933. 4777-9933. Línea de anunciantes de FM Millennium. Haces un llamado, recibís muchos. El auto más premiado de Europa. Nuevo Alfa Romeo Giulietta 2018. Con un motor turbo de 240 caballos. Caja automática de doble embrague. Selector de manejo, lluvia o piso seco. Seguridad activa y pasiva.
nuevos tapizados de cuero Milano y el máximo nivel de equipamiento. Alfa Romeo Giulietta, el auto más premiado de Europa. Senza cuore, saremo solo macchine. Estancia Don Silvano, la mejor manera de conocer el campo argentino. A solo 1 hora de Buenos Aires, asado con bebidas incluidas, espectáculos folclóricos, destrezas criollas, paseos a caballos en carruajes. Ruta 8, kilómetro 87-300, Capilla del Señor. Contáctenos 52 63 30 27 www.donsilvano.com. Dickint, Catering y Eventos, la seducción y el placer de lo exquisito. Planificamos tu evento ofreciéndote toda la gama de servicios profesionales y originales del mercado con innovación permanente. Visítanos en www.dickinteventos.com.ar y en nuestro espacio de Devoto. Dickint, Catering y Eventos. Viví la experiencia. Chevalier te lleva a donde quieres ir. Descarga nuestra app y compra tus pasajes con descuento de hasta un 50%. O en nuevachevalier.com. Viví Argentina. Viví Chevalier. Viví Luz de Mar todo el año. La marca reconocida por sus trajes de baño presenta su colección otoño-invierno de ropa deportiva, loungewear y pijamas, además de nuevos diseños de ropa interior Her by Luz de Mar. Encontrá Luz de Mar en Belgrano, Barrio Norte, Palermo, Rosario y en los principales destinos de la costa. O haz tu compra en la tienda online www.luzdemar.com.ar. Seguilos en Facebook e Instagram en @LuzDemarOficial. Howard Johnson Pilar, Resort, Spa and Convention Center. El mejor entorno natural para tus eventos corporativos. www.hjpilar.com.ar. Fin de espacio publicitario. Smart Money, un espacio para analizar y pensar en instrumentos financieros para invertir mejor. Smart Money, por FM Millennium. Bueno, estamos a 28 minutos de las 9 de la noche y en esta columna de Smart Money nos toca analizar, vamos a arrancar por el ticker, el TJ20. TJ20 es un bono en pesos único en el mercado local, dado que ajusta por la tasa de interés de política monetaria del Banco Central. ¿El Bopomo? El Bopomo. Quería decirlo por el ticker y no tanto por el Bopomo, pero popularmente se conoce de esa manera, el Bopomo. Y este bono, ¿qué es lo interesante? ¿No? Que a diferencia de otros instrumentos en pesos, ¿no? Como las LEVAX, los bonos del Tesoro a tasa fija, o los que ajustan por tasa Badlar, que ya los hemos comentado en esta columna, como decíamos al principio, ajusta por una tasa que es la tasa de política monetaria del Banco Central, que la vamos a explicar ahora en breve. Este instrumento en las últimas semanas, en plena corrida cambiaria, y a pesar de ser un instrumento en pesos, ¿no? Recuperó protagonismo con la reacción que tuvo el Banco Central frente a esta disparada del dólar. Y una de las reacciones que se vieron fue una suba en la tasa, como la tasa de referencia, ¿no? y también en la tasa de LEVAX, como un mecanismo para intentar frenar la dolarización de los portafolios y aumentar el atractivo de los papeles en pesos. Entonces vamos a, si te parece, Neri, vamos a analizar el subyacente del bono, ¿no? ¿Qué es esta tasa de política monetaria? Adelante. La tasa de política monetaria, hoy por hoy definida por el Banco Central, hasta hace no mucho eran las LEVAX, hoy es ¿cómo se define? Es el centro de corredor de pases a 7 días. Hoy se ubica en 40% con pases pasivos en 33% y pases activos en 47%. ¿Cómo es eso de activo y pasivo? Los pases pasivos, fundamentalmente, en realidad lo podemos entender en forma muy resumida, son instrumentos de, los pases en general, perdón, son instrumentos de regulación monetaria de muy corto plazo que utiliza el Banco Central en operaciones contra el sistema financiero. ¿Qué son los pases pasivos? Son operaciones donde los bancos, para decirlo en forma resumida, ¿no? Y sin ingresar en tecnicismos, donde los bancos invierten sus excedentes de liquidez contra el Banco Central, y los pases activos son fundamentalmente préstamos del Banco Central a las entidades que por algún motivo o alguna razón puntual solicitan liquidez. Mediante estas operaciones el Banco Central busca operar sobre el mercado interbancario, ¿no? Sobre la tasa a la que se prestan
las entidades para administrar sus necesidades de liquidez, ¿no? Puede haber un banco que en algún día puntual esté faltante de liquidez, puede haber un banco al cual le sobre, con lo cual acceden al mercado interbancario para definir una tasa e intercambiar liquidez. ¿Qué intenta hacer el Banco Central? Fijando esta tasa de pases pasivos y pases activos que da origen a la tasa de referencia de política monetaria. Bueno, busca incidir sobre la tasa de interés a la cual se prestan los bancos, y esta tasa de interés a la que se prestan las entidades siempre se va a ubicar dentro del corredor de pases que dispone el Banco Central, siendo la tasa de pases pasivos el piso y la tasa de pases activos el techo. En momentos como el actual, ¿no? Donde el Banco Central busca una política monetaria más contractiva, por ejemplo, frente a un aumento en las expectativas de inflación, o en casos donde la dinámica de los precios no se ubique o no sea convergente ni consistente con la meta de inflación, como ocurre también ahora, o bien también puede apuntar a aumentar el atractivo de los instrumentos en pesos, como ocurrió en las últimas semanas frente a la dolarización de portafolios. La suba en la tasa de referencia, en la tasa de pases, incentiva a los bancos a dirigir su liquidez a pases pasivos, dado que son más rentables, y esto eventualmente puede transmitirse al resto de la economía a través de la tasa de captación de depósitos, que básicamente incentiva a los ahorristas a constituir plazos fijos frente a la alternativa de dolarizarse, todo lo demás constante, y también puede transmitirse a las tasas activas que cobran los bancos por préstamos, ¿no? Y esto, ¿cuál es la consecuencia? Que es lo que estuvimos viendo en las últimas semanas, es que básicamente un aumento en las tasas activas puede secar de liquidez la plaza y complicar el financiamiento de las empresas y particularmente de las pymes y también de las familias. Volviendo al bono, que es lo que nos ocupa en esta columna, desde fines de marzo registró un rally bastante considerable, con un aumento de casi 6% en el precio, y este aumento en el precio básicamente lo que captó fue un aumento, un overshooting diría yo, en la tasa de política monetaria del Banco Central, que se ubicaba a fines de marzo en, recordaremos, 27,25%, luego de las dos bajas que el Banco Central dispuso en enero de 150 puntos básicos. Pasó de 27,25 a 40% actual. Y básicamente si bien se registró esta ganancia de capital que comentábamos, el verdadero atractivo del bono pasa por el devengamiento de la tasa, ¿no? Que es una tasa nominal muy alta y además funciona, aunque no lo parezca, como cobertura frente a escenarios que podrían ser, digamos, uno podría definir de tensión cambiaria o de compromiso del Banco Central con la meta de inflación. Vamos, en primer lugar. El bono puede resultar atractivo para quien apueste a que el Banco Central va a estar comprometido con lograr una baja en la inflación, que esto el Banco Central intenta transmitirlo a través del wording en los comunicados de política monetaria cada martes que le toca una decisión de tasa. Si uno espera que el Banco Central se va a mantener comprometido con la construcción de credibilidad y reputación en los próximos meses, uno esperaría que la autoridad monetaria mantenga tasas de interés nominales muy elevadas, probablemente en los niveles actuales, dado que mayo y junio van a arrojar niveles de inflación considerables, teniendo en cuenta el pass-through de la devaluación del movimiento del tipo de cambio que puede operar a los precios, y estas tasas nominales muy elevadas y sensiblemente por encima de las expectativas de inflación en el corto plazo, como el Banco Central intentó transmitir, hacen que el bono tenga un atractivo por lo menos, y quizá esto también lo vamos a charlar con el entrevistado de hoy, por lo menos por los próximos meses. Con lo cual, en este contexto, ¿no? Si uno espera que el Banco Central se mantenga comprometido con la construcción de reputación, el bono puede ser superior incluso a las alternativas que ajustan por ser, ¿no? Porque por inflación. Porque si uno espera que las tasas de interés se mantengan bien por encima de las expectativas de inflación, el bono puede resultar muy atractivo y funcionar como cobertura incluso contra la inflación. En segundo lugar, el bono también puede ofrecer cobertura, esta vez en forma indirecta, frente a movimientos en el tipo de cambio, ¿no? Porque si el dólar se mueve, el bono se licúa, ¿no? Es un bono en pesos, el capital se licúa medido en dólares, pero uno podría esperar que el Banco Central siga recurriendo al instrumento de la tasa de interés como uno de los mecanismos que tiene para operar sobre el mercado de cambios, con lo cual uno podría esperar una pérdida de capital en dólares inicial que luego pueda ser compensada una vez que se registre una estabilización mediante el sostenimiento, el devengamiento de una tasa de interés muy alta. Y finalmente, en tercer lugar, a diferencia de los bonos a tasa fija, de los botes, ¿no? Como los que se colocaron
en las últimas semanas a tasas del 19-20%. El bono presenta una duration muy baja, es un bono muy corto y ofrece flexibilidad ante cambios en el escenario o en las expectativas macroeconómicas, ¿no? Este bono, recordemos que vence en 2020 y permite desarmar la posición, lo mismo que ocurre muchas veces con las LEVAX, ¿no? Permite desarmar la posición con una pérdida de capital que puede ser acotada en caso de que alguno de los supuestos que llevaron al inversor a posicionarse en estos instrumentos no termine materializándose, como por ejemplo que el Banco Central termine no estando comprometido con una baja en la inflación hacia los niveles consistentes con sus metas. Para cerrar, un punto en contra que podemos mencionar del instrumento es que tiene una liquidez muy acotada, y esto siempre lo remarcamos en las columnas y en el programa. Un inversor siempre, un ahorrista, siempre tiene que mirar la liquidez de un instrumento, ¿no? Porque puede tener una tasa muy alta, puede parecer muy atractivo, puede parecer poco riesgoso, pero si uno no puede eventualmente desarmar la posición cuando lo necesita, eso puede terminar generando que un trade que parecía muy bueno termine siendo muy malo. Pero bueno, para cerrar, creemos que este bono puede resultar una alternativa muy eficiente para incorporar una cartera diversificada, siendo, como decíamos al principio, el único bono del Tesoro que permite capitalizar en forma directa las altas tasas de política monetaria. Este espacio es auspiciado por Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. Pizzas a domicilio. Encontranos en Avenida Ramón Falcón 2287. Contactanos 4633-4111 y 4633-4555. Nicolazza, siempre con la magia de la abuela. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Sashimilla es el lugar ideal para disfrutar de una cena en pareja o con amigos. Calidad y frescura garantizada por pescadería propia. Sushi hecho por japoneses. De lunes a sábados, México 1965. Estacionamiento sin cargo. Reservas al 4941-8960. Facebook /Sashimilla. Instagram @SashimillaRestó. Twitter @Sashimilla_. En 111 elegí lookearte con diseños originales hechos para vos. Encontranos en Arce 981, Gurruchaga 1794 y en Punta del Este en la barra O. 111, calidad y diseño en prendas únicas y exclusivas. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces pedí tu préstamo Tu Moto UBA en Banco Provincia. Te financia el 100% y hasta en 48 cuotas. Conocelo mejor en bancoprovincia.com.ar. Delivery de alimento balanceado premium para perros y gatos. Siempre tenemos stock disponible, envío gratis en el día y con atención personalizada. No te quedes sin alimento. Contactanos ahora por WhatsApp al 15 5503 4488. Javier. ¿Conocés los planes de salud de Andar, la obra social de los viajantes vendedores? Planes para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud 0800 222 www.sssalud.gov.ar RNOS 122104 RNMP 1252. Speakers Bulat, los oradores más destacados del país sobre economía, política, innovación, liderazgo, género, historia. Conocen puntos importantes para inspirar y potenciar tus equipos. Organiza tus conferencias, workshops o encuentros con Speakers Bulat, eventos que se convierten en toda una experiencia. Encontranos en www.speakersbulat.com. Random House te presenta Novelnomics de Juan Carlos de Pablo. Novelnomics ya está en librerías. ¿Ya te decidiste por una carrera? Ahora te falta elegir una buena universidad. Elegí UCES, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, www.uces.edu.ar. Comienza a latir Jujuy, Corazón Andino. Del 3 al 10 de noviembre llega el Festival Internacional de Arte Sustentable con más de 1000 artistas en la Quebrada de Humahuaca. Agendalo ahora y sentí los latidos de Jujuy, Corazón Andino. Más información en www.jujuycorazonandino.com. Baco Club, club privado de vinos, nos cuenta que en el mes de la vendimia nos invita el miércoles 15 de marzo a un evento imperdible en el que se degustarán a ciegas las dos variedades más emblemáticas del mundo del vino, Malbec y Cabernet Sauvignon.
Información y reservas, escribir a bacoclub@bacoclub.com.ar. Mercados financieros local e internacionales. Comportamientos y perspectiva en el inversor bolsero. ...43 minutos pasaron de las 9 de la noche... y ahora sí, el momento que estábamos esperando... damos inicio formal a la entrevista con Diego Martínez Bursaco... economista, director de MBA Inversiones... colega, amigo... Diego, quería antes que nada, ¿nos recordás tu Twitter? ¿Dónde te pueden seguir? Sí, es @DiegoMB80. Perfecto, @DiegoMB80. Mira, mi primera pregunta es... Empezamos a tocar el tema de Estados Unidos. Yo sé que vos sos un analista que mira con mucho detalle, con ojo clínico, las acciones en Estados Unidos. Y quería preguntarte por este esquema, por este contexto actual. Tenemos al S&P y al Dow casi neutros en el año, pero suben 11 y 16% en el año o sea, en 12 meses. Y tenés al Nasdaq que sube 7 en el año y 19% en los últimos 12 meses. Parece que la reforma tributaria de Trump fue positiva, ¿no? Vos hacia adelante, con este contexto y cómo se está complejizando el mundo, con tasas más altas quizás y economía más pujante, vos, ¿qué diagnóstico haces de la bolsa americana? ¿Qué sectores mirarías, no mirarías? Bueno, sí, es interesante lo que planteas, Neri. Yo creo que, a ver... En lo que va del año, los índices lograron estar neutros, básicamente, desde mi punto de vista, por un driver fundamental que tiene que ver las ganancias corporativas y las ventas, ¿no? Justamente ahora prácticamente estamos cerrando ya la temporada de balances del primer trimestre y vemos que más del 70% de las compañías que integran el S&P 500, ¿sí? Tanto en ventas como en ganancias superaron las estimaciones y más del 50% revisaron al alza la proyección para los próximos trimestres, ¿sí? Entonces creo que eso da un motor bastante sustentable para ir capeando todos los riesgos, como vos bien dijiste, que van apareciendo en el horizonte. El geopolítico por un lado, el tema de las tasas de interés, sobre todo de la Fed Fund por el otro, la inflación. Y bueno, en ese sentido creo que tenemos hoy niveles sanos de evaluaciones, ¿sí? Los balances acompañan entonces. Los balances acompañan, obviamente no es tan todo homogéneo, hay sectores más ganadores que otros, como bien dijeron ustedes, por ejemplo, el petróleo y su recuperación obviamente le dio sustento nuevamente a un sector bastante castigado como las energéticas, y aquellos sectores que estaban más apalancados, como puede ser el sector de utilities, que siempre fue interesante por su tasa de dividendos, bueno, está sufriendo un poco, justamente porque las tasas están subiendo y es más caro el costo de endeudamiento. Bien, y saliendo un poquito de Estados Unidos, con esta mirada fundamental de análisis, de balances y resultados, está siendo un año bastante particular para emergentes, ¿no? Venían de ser estrella en los últimos años y ahora están entrando en terreno negativo. A pesar de esta complejidad que enfrentan, ¿vos ves valor en algunas economías y sectores del mundo emergente? Sí, obviamente con los riesgos del caso, como bien dicen ustedes, las tasas están subiendo, eso es un problema para los países más dependientes del endeudamiento. Lo vimos, digamos, la reacción de los mercados financieros contra las monedas, no solo el peso argentino, sino también la lira turca, el real brasileño incluso. Pero bueno, estamos viendo que algunos motores de crecimiento de las zonas emergentes se mantienen. Sí, el caso de China, que más de una vez muchos han dicho el famoso hard landing, cosa que no está ocurriendo. China va a crecer por arriba del 6% este año, India también crece fuerte y bueno, Brasil hasta un mes antes todos estábamos pronosticando la salida de la recesión y un crecimiento incluso de que algunos se animaban a estimar cerca del 3%. Vamos a ver cómo repercute toda esta situación geopolítica, ¿no? Repetís el dato que me dijiste de Mercado Libre porque es impresionante. Sí, hoy hablábamos a la mañana, es un poquito cómo las economías argentinas y los mercados globales están interrelacionados, ¿no? Mercado Libre, que uno es caracterizada por ser nombrado como un unicornio argentino, sabemos que más del 50% de sus ingresos depende del mercado brasileño.
y este paro, digamos, brutal que hubo de transportistas en ese país complicó mucho el delivery de los paquetes. De hecho, había una acción muy fuerte de Mercado Libre para ganar y fidelizar a los consumidores de ese país, de subvencionar o subsidiar el delivery de sus paquetes, y está teniendo mucha demora en sus entregas, y hoy a las operaciones preliminares del día estuvo hasta cayendo 11% la acción, ¿no? Impresionante. Cerró -5. No, muy impresionante el dato, la verdad. Yo quería aprovechar también que tenés un view macro muy sólido de la coyuntura local. Quería traerte al mercado argentino y quería preguntarte, en esta coyuntura donde estamos viendo un dólar poco más tranquilo, ¿no?, en estos días que lo que vimos quizá en el último mes, más allá de que hoy estuvo acercándose a la postura del Banco Central de los 25 pesos, ¿no?, esta famosa barrera, pero en un contexto donde parecería que tenemos un poco más de tranquilidad, donde el Banco Central parecería comprometido con mantener tasas de interés bastante altas. Y quería preguntarte, porque es algo que probablemente a nuestros oyentes les interese mucho, ¿no?, este dilema clásico argentino entre dólar y tasa. ¿Cómo estás viendo la perspectiva del carry, ¿no?, del carry trade en pesos? Por lo menos te diría en un contexto de corto plazo, unos meses, y un poco más largo plazo, ¿no?, hasta el año que viene. Bueno, yo creo particularmente que hacer carry hoy naked o desnudo, digamos, ¿no?, o sin cobertura cambiaria, es un riesgo grande. ¿Por qué? Porque hoy las tasas en dólares en Argentina están lo suficientemente altas como para no apostar tanto al peso sin cobertura cambiaria. ¿Y dónde lo veo esto? Veo en dos sectores en particular. Uno es la renta fija soberana argentina, ¿sí? Por ejemplo, un bono como el Bonar 2024, con una duration de casi 3 años, está operando en torno al 6-6,5% de TIR, digamos, ¿no? Ustedes en el comienzo del programa hablaban de Italia, el 3%, que era un escándalo. Entonces también podemos hacer un paralelismo. Si uno tiene que hacer una inversión a un año vista, digamos, ¿qué prefiere? ¿El bono italiano al 3% en euros o la Lete del Tesoro al 4,3% que cerró la semana pasada, ¿no? Y bueno, es una elección de riesgo permanente. Y después el otro instrumento que se usaba generalmente para hacer carry trade, como son las LEVAC, es cierto que dan una tasa del 38-40% anual según donde uno se pare en el tramo de la curva, pero también es cierto que uno puede hedgear la posición con un futuro de ROFEX, y hoy por hoy está dando positiva esa cuenta. Obviamente que para los inversores minoritarios, que puede ser la audiencia, quizás es una operatoria complicada y costosa, pero para un inversor con más espalda, institucional, donde los costos de intermediación son mucho menores, estamos hablando de casi una tasa libre del riesgo entre 7 y 8 puntos, digamos, no anualizada. Es mucho. Hoy la curva ROFEX está entre 32 y 33% y la de LEVAC en 38 y 40%. Entonces, hoy hacer, digamos, tasa solamente en pesos fija me parece que es un desperdicio considerando estas tasas en dólares. Bien, y ya que estamos ahora en el terreno de la renta fija y mencionás a uno de mis favoritos, que es el Bonar 2024, ¿dónde estás viendo valor en la curva soberana argentina? O subsoberana, no sé, donde vos me digas. Y bueno, creo que de vuelta, en cuanto a la relación riesgo, en esta corrida cambiaria o de mercado o financiera, como la queramos llamar, sufrieron más en términos relativos el tramo corto que el tramo medio y largo. ¿Pero por qué esto? Porque generalmente cuando hay una situación de estrés financiero de donde no sabemos dónde para, o si es el comienzo de algo mucho más dramático, como en la Argentina lo hemos vivido varias veces, lo que tiende a hacer la curva es o aplanarse o en el caso extremo invertirse. Es decir, los bonos más cortos rinden mucho más que los bonos más largos. Y eso lo vimos en la curva de las LEVACs, ¿no? Entonces, hoy por hoy creo que aquel que, digamos, confía en que Argentina no va a repetir su historia pasada de defaults, de confiscaciones y ese tipo de cosas, creo que un Bonar 2020, un Bonar 2024 tiene una relación de riesgo-retorno bastante acorde y atractiva. Bien. Sí, yo también quería aprovechar que estabas acá, sabiendo que vos haces un análisis en profundidad también de la renta variable, ¿no?, de las acciones, y quería preguntarte, no tanto por papeles puntuales, sino por sectores, ¿no?, a nivel sectorial del mercado argentino, ¿cómo estás viendo las perspectivas de los distintos sectores de la economía, teniendo en cuenta un poco lo que estábamos discutiendo antes de comenzar el programa, ¿no?, que el mercado de alguna manera le bajó el pulgar al financiamiento del déficit de cuenta corriente de la Argentina, ¿no?, que el año pasado
fue un récord histórico, recordemos 31.000 millones de dólares. El mercado le bajó el pulgar y ahora el Fondo Monetario, probablemente en caso de que todo apuntaría a que se va a cerrar un acuerdo, difícilmente financie un nuevo aumento del déficit de cuenta corriente, con lo cual las perspectivas de la economía argentina para los próximos meses parecen complejas. Y en este escenario, ¿cómo estás viendo las acciones locales? Bueno, sí, creo que de vuelta la crisis cambiaria y financiera que tuvimos dejó secuelas, ¿no? Si bien se respira cierta tranquilidad ahora, dejó varios puntos a rescatar. El primero es que hay mucho pesimismo entre los inversores locales y extranjeros también, ¿no? Sobre la Argentina. Vos fijate cómo cambió la foto macroeconómica de la Argentina, donde 2 meses atrás quizás nadie pensaba esta situación. Todos hablaban de una reducción del déficit de cuenta corriente gradual, de un ordenamiento bastante particular de la economía y donde la cuestión política estaba fuera, digamos, de la mesa de discusión. Fíjate vos que una de las jugadas que parecían prácticamente seguras, como la política lo está interfiriendo con una mala praxis total, que es el sector energético. En el sector energético vimos señales contundentes de precio, que fueron señales para los inversores por un lado, pero también mismo para las propias empresas que comenzaron a ver, digamos, señales de que podían invertir a 5 o 10 años y cuando uno ve el mapa de las inversiones en Argentina, las inversiones más grandes fueron en el sector energético y, digamos, extrañamente o no, digamos, han sido uno de los sectores más castigados y donde reside la duda en la renta variable. A ver, cuando uno analiza los balances, lo que dejó el primer trimestre, hay papeles que están rindiendo con un price earning forward, como lo explicaba Neri en su columna, de 6 años, como es el caso de Transener, menos de 10 veces, como es el caso de Central Puerto. Son empresas que operativamente están muy saneadas, empresas que no deberían tener, digamos, demasiadas alteraciones en su ciclo de flujo operativo, al menos de acá a fin de año, pero tenemos todo esta, digamos, parálisis e incertidumbre por lo que se puede llegar a votar mañana en el Senado, ¿no? Si bien Macri ya adelantó varias veces que lo va a vetar, digamos, todo esto es una clara señal de que la dirigencia política no está a la altura de la fragilidad de nuestro país y de pensar en algo a 10, 15 años. Entonces, obviamente que los inversores extranjeros son los primeros en salir y acá entran muchas dudas. Particularmente, yo estoy, digamos, en contacto con mucha gente, grupos de WhatsApp y todo, y hay un pesimismo generalizado. Un contrarian diría es el mejor momento para comprar, digamos, ¿no? Y bueno, quizás hay algún punto de pivote o punto de inflexión que puede ser el acuerdo del fondo más la reclasificación de emergentes el 20 de junio que nos pueda devolver un poco la esperanza. Vinculado a eso, te iba a preguntar, ¿cuánto le puede dar MSCI, que es la compañía que define si Argentina está en el lote de emergentes o si en la frontera, a este mercado que está alicaído, que parece que no levanta cabeza? O sea, ¿es la solución definitiva o también depende mucho de nosotros y las señales que le demos al mundo? No, ya vimos, Neri, que, digamos, si nosotros esperamos que siempre las soluciones o las señales vengan del exterior, ¿no? Y no hacemos nada y no cambiamos culturalmente, evidentemente es un efecto cortoplacista, efímero y que, digamos, nos vuelve a la mediocridad de siempre. En este sentido, obviamente es un paso muy importante para la categoría del mercado porque habilitaría a muchos fondos institucionales, sobre todo extranjeros, que hoy no pueden invertir en la Argentina, que Argentina por lo menos esté en el menú, digamos, de activos posibles para incorporar a su cartera. Pero si de vuelta, si nuestra dirigencia política, incluso la sociedad, no está comprometida en que realmente es necesario un proceso de sacrificio y costoso para sentar las bases de algo distinto, realmente creo que no va a haber noticia auspiciosa que venga de afuera que termine de cambiar la suerte del mercado local. Clarísimo, Diego, clarísimo. Muchas gracias por estar acá con nosotros en el piso. Sabemos que es un esfuerzo grande, pero la verdad que lo valoramos mucho y creo que salió una muy linda entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes. Yami, ¿dónde nos encuentran en las redes sociales? Nos encuentran en Facebook e Instagram como Equipo Bulat, en Twitter @Equipo Bulat y en el mail equipo.bulat@gmail.com. ¿Y este sábado qué se viene? Este sábado se viene El Inversor, tenemos un programón, sábado a las 14 por Canal Metro. Tenemos a Paula Oliveto que viene a hablar de justicia y a Juan Casiraghi y Javier Caradios, creadores de Deli Hit. ¿Sabés lo que es Deli Hit? No. Es para que es un nuevo sistema para que la pizza no te llegue fría.
Me encanta. Mirá el sábado. Próximo el unicornio Inversor. puede ser, Atención. Muy buena, muy buena. Bueno, vamos terminando este programa del Inversor Bolsero. Esperemos haber estado a la altura de nuestro gran piloto que es Santi Bulat. Le agradezco a Diego nuevamente por haber venido, a Lu en la producción, a Iván en la consola, a Yami, a Martín. Y nos estamos encontrando el martes que viene a las 9 de la noche por Millennium, acá, haciendo el Inversor Bolsero. Chau. Si tuvieras 10.000 pesos, ¿invertirías en pesos, dólares o títulos? Si fueran 100.000 y 1.000.000, diferencias y riesgos en el Inversor Bolsero. 106. 7. Millennium. Cuando al escuchar la radio, todo cambia. Y se transforma.